Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son 30 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana, jornada de viernes, día 2, y vamos a hablar de vivienda, de una noticia que les ampliábamos, hoy la ampliaremos, pero que les anticipábamos hace ya algunos meses de la mano de la empresa majorera Sumiranca, de la mano de su director general, de su CEO, Jorge Trujillo, que hoy nos acompaña y yo creo que nos va a dar muy buenas noticias. Jorge, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la última vez que recibimos su visita por aquí, hablábamos de la posible construcción de viviendas en una capital que lo necesita, que lo demanda día a día y para lo que había que llegar a una serie de acuerdos con respecto al suelo con el ayuntamiento. Bien, ¿cómo ha ido desarrollándose este proyecto? En principio nosotros lo que hemos hecho es un plan parcial, en la parcela que nosotros teníamos definida, que es la que baja de Risco Prieto para el cementerio, para el centro comercial. Entonces ahí tenemos 195.000 metros cuadrados. Hemos delimitado la parcela en un ámbito de un plan parcial de 165.000 metros. Entonces ahí hemos hecho una serie de parcelas que tienen uso comercial, que tienen uso residencial. Hay zonas dotacionales que le tocan al ayuntamiento, lógicamente. Entonces vamos a desarrollar una parcela en la que se pueden construir 1.095 viviendas. Y el ánimo nuestro, después de haber presentado el plan parcial, es que el ayuntamiento se ha comprometido, que ya nos hemos reunido con ellos, con el alcalde, concejales, técnicos y demás, a ver si de aquí aproximadamente a un año podemos tener la aprobación del plan. Eso significa que una vez aprobado el plan, nosotros directamente, que ya habremos presentado previamente todo lo que son los proyectos urbanísticos y de lo que sería el proyecto que nosotros tenemos pensado para empezar a construir viviendas, pues podríamos empezar a construir viviendas. Si todo va bien, a lo mejor el próximo año, avanzadito el año ya, pero podremos estar ahí haciendo algo. Entonces es la zona que habíamos comentado, ¿no? Que habíamos comentado en la pasada entrevista. Exacto, el plano que habíamos dado, eso se ha delimitado. Un plano que estamos viendo, por cierto, compañeros, si podemos volver otra vez sobre ese plano para... Entonces en la parte superior, ahí se ve el azul más oscuro, esas son las zonas comerciales, que van a haber dos parcelas comerciales, una de 5.000 metros y otra de 14.000. Y después de ahí para abajo vamos a hacer una zona residencial, según va yendo el plano hacia abajo, que son parcelas de 400 metros con viviendas de 128 metros cuadrados. Entonces ahí vamos a comercializar esas parcelas individuales para quien lo desee, que se podrán comprar sobre plano. Y primero haremos también una vivienda piloto y de ahí iremos hacia abajo también con más zona residencial. No va a haber comercial, queremos hacer una zona residencial, un espacio abierto, algo que en Puerto, en principio en la zona centro no lo hay. En la parte superior donde pone L1, que se ve en verde, eso es una zona verde, son 24.000 metros de zona verde, o sea, estamos hablando de prácticamente 4 campos de fútbol, y que ahí teníamos pensado que lo tenemos que ejecutar nosotros, pues un espacio abierto en el que haya pues zonas deportivas, parques infantiles, zonas de recreo, un pequeño pulmoncito para que también dé un poquito de apertura a esa zona de la urbanización, que sería ese terreno el que lindaría con el barranco, que sería el que bajaría todo el contorno. Sí, continúe. Vale. Entonces, de ahí para abajo seguiremos con lo que sería zonas residenciales, viviendas con sus parcelitas, y cuando lleguemos al final de la urbanización, ahí tenemos en el plan ejecutar viviendas que se puede construir en este plan parcial, viviendas de 4 plantas hasta 6 plantas. ¿Hasta 6 plantas se permite actualmente en Puerto del Rosario? No, en ese plan parcial. En ese plan parcial. En ese plan parcial, no es lo mismo, son diferentes zonas, entonces no es que el ayuntamiento haya dado permiso en general, en todo el municipio. En ese plan parcial en concreto, según lo redactaron ellos, porque eso es algo que nosotros nos ceñimos a lo que pone el plan general, se pueden construir viviendas de hasta 6 plantas. Entonces es un proceso
que vamos a ir vendiendo, construyendo y demás, pero el ánimo nuestro es tan pronto lo tengamos, empezar a construir. Jorge, ¿desde qué precio se podrán adquirir esas viviendas? Eso tenemos que definirlo todavía. Ya vendrá la comercial nuestra por aquí a ofrecerlo y enseñarles a ustedes todo lo que tenemos y demás, que es Georgiana Popescu, que es la comercial que comercializa las propiedades. Entonces ella ya vendrá con lo que sería ya planos, el render, para que se vea todo completo, pero necesitamos hacer bien los números para poder ofrecerlo. Pero van a estar, en comparativa, lo que es muy bien de precio. O sea, queremos tener algo que respecto calidad-precio esté bastante bien. Estamos hablando de algo más de 1.000 viviendas en Puerto del Rosario. 1095 exactamente. 1095. Preguntábamos estas semanas pasadas a diferentes representantes del ayuntamiento cómo se encuentra la demanda actualmente en Puerto del Rosario, si se sabía, porque al fin y al cabo la oficina de la vivienda, normalmente donde acuden las personas que demandan pues ante esta emergencia habitacional que tenemos ahora mismo en Canarias y especialmente en Fuerteventura, es un buen dato, pero no todo el mundo acude a esa oficina. ¿Se sabe, ustedes, en los estudios de mercado que hayan podido hacer, cuántas viviendas harían falta en la capital actualmente? Nuria, saber eso. Ahora difícil, mismo, ¿no? Hacen falta viviendas. Nosotros simplemente que estamos en la calle con el tema de ofrecer nuestras viviendas, la respuesta te lo da fácil en que sacamos una vivienda en venta y la vendemos a la primera. Las que hemos sacado nosotros en venta cuando compramos, vendemos, arreglamos, o las que hicimos el año pasado en la Cortés. Estamos hablando de viviendas que se vendieron en una semana, 18 viviendas. Eso es mucho. Eso significa que se venden muy rápido, que hay mucha demanda. Lo mismo con el tema de los alquileres. Entonces, hacen falta viviendas. Hace falta sacar oferta, o sea, que se diluya un poquito todo lo que es, porque a lo mejor alguien podrá decir, vaya, y van a ser viviendas ahora, chalés y tal, con lo que... Pero bueno, hay personas que lo demandan. El plan que tenemos nosotros, el plan general, en ese plan parcial, era lo que podíamos hacer. Nos hubiera gustado a lo mejor a poder hacer desde el principio edificios y meter en vez de 1095, pues 2000 viviendas. Pero nos ceñimos a un plan general que pensamos que está bien hecho y que lo que quiere dar es un espacio más abierto a puerto, ampliar un poquito, quitar la configuración que tenemos de siempre, de las calles, de las viviendas estrechitas con una fachada de 12, 14 metros, con viviendas con patio en la parte trasera. Estas viviendas no van a existir en este plan. O sea, ya se cambia la configuración de puerto por completo. Estamos hablando de zonas abiertas y las viviendas que vayamos haciendo en edificios van a tener una configuración completamente distinta. ¿Cómo será esa configuración? Pues van a haber parcelas de 400 metros con viviendas de 128 entre 130 metros cuadrados, lo que sería la zona de espacios de zona más residencial, y las viviendas pues tendrían entre 70, 90, 100 metros cuadrados, pero con una configuración distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a día de hoy, que es entrar, salón, el patio al fondo. No, ahí sí, esos tubos, ¿no?, a los que estamos acostumbrados. Sí, bueno, es que en su día fue así, ha funcionado y hay mucha gente, yo entre ellos, que vivimos en viviendas así, pero que ahora el plan general lo ha cambiado y la configuración de puerto que teníamos en mente va a variar completamente, por lo menos en esta zona. ¿Cuántos planes parciales tiene Puerto del Rosario ahora mismo de los que se pueda disponer para la construcción de viviendas? Porque este ha costado, es decir, estamos en un proceso en el que es verdad que tanto la Concejalía como la Concejalía de Urbanismo, la Oficina Técnica, como el alcalde siempre han valorado la posibilidad de negociar, ser flexibles con el plan general para edificar viviendas, ¿no? Pero sí se databa hasta en 4 planes parciales que hay ahora mismo en Puerto del Rosario que podrían ser edificables. Hay diferentes planes parciales, yo hablo del mío porque es el que conozco. Sé que tengo el de abajo, que hay otro plan parcial también que linda con el que nosotros tenemos, que ahí también tenemos terreno. Ese ya, como es una junta de compensación y hay que ir con más propietarios, puede tardar un poco más. Sé que hay otros por otras zonas que son también por la parte de arriba de Rico Prieto, que son industriales y demás, pero hay terreno. Igualmente hay planes parciales, pero también hay parcelas todavía en Puerto que se pueden desarrollar sin necesidad de ir a un plan parcial, porque ya está desarrollado el terreno y lo único que tienes que ir allí es comprar el terreno y edificar. Pero el ayuntamiento, la verdad hay que decirlo, tiene buena voluntad en este momento. Nos está ayudando bastante, ya nos hemos reunido con ellos, tenemos mucha facilidad de comunicación, ellos están por la labor, ya tenemos bastante avanzado todo lo que nosotros necesitamos para juntarle junto al plan parcial para el tema de toma de lo que sería el agua. Ya tenemos puntos de enganche de agua, tenemos el punto de enganche de luz, tenemos también el tema de las aguas negras, que es algo muy importante, porque tenemos que dotar también
unas depuradoras, el ayuntamiento también tiene las suyas y tal, pero con el ayuntamiento la verdad que están en plena sintonía y ellos, yo sé vamos, que les interesa muchísimo que se desarrolle esto. Y a su vez también, bueno, no se ve en el plano, Sí. está la... Vamos a volver a ver el plano, sí, para que es poder algo explicarlo. muy importante Gracias. también, que se ve ahí un vial, que es la rotonda que iría desde Risco Prieto hasta lo que sería la rotonda de abajo del hospital, y es lo que habíamos hablado anteriormente, que eso va a quitar bastante tráfico en lo que sería la bajada del centro comercial, porque ya quitamos la densidad de tráfico que bajaría cuando tú vas hacia el hospital Sí, o vas hacia el sí. sur o el aeropuerto, ya puedes directamente desviarte por ese ramal, y entonces pues ayuda un poco a descongestionar el paso por el centro comercial. Ujú, sí, que ahí hablamos poco de cómo se congestiona en ese punto de Puerto del Rosero. Siempre ponemos la mirada en el tramo del aeropuerto, en el tramo de Pozo Negro, pero en este tramo a diario, al mediodía, siempre hay problemas. Claro. Al fin y al cabo es la única salida, ¿no? La única salida y entrada, si no es por la carretera de la costa. Bueno, estamos hablando de viviendas, es un tema que suscita muchísimo interés para todos nuestros oyentes, puesto que son muchas las personas. ¿Quién no tiene al lado en casa un amigo o un familiar que le pregunta cada semana si conoce una vivienda de alquiler, si conoce una vivienda que se pueda vender? Porque siempre hablamos, Jorge, de que los planes de los gobiernos están orientados a las viviendas sociales, pero hay familias que están fuera de esa cota porque tienen un sueldo normal y corriente, y desde que tienen un sueldo están fuera de ese privilegio, ¿no? Podemos decir, de una vivienda social que está acotada a los más vulnerables, y está bien que sea así. ¿Cuánto hace que no se construye obra nueva en Puerto del Rosario? Cuando ustedes han decidido emprender este gran proyecto, que es saltar como promotores a la construcción, empezar a revisar suelos y demás, supongo que habrán visto que en los últimos 20 años no se mueve una grúa en Puerto del Rosario. El problema está en que los materiales han subido bastante. Entonces, si tú comparas lo que te cuesta hacer una vivienda con lo que después, porque el comprador tiene que tasar la vivienda para que después el banco le dé el préstamo para poder comprarla. Le juntas una vivienda, pongamos, normal, 120, 130.000 euros, de las que se venden mucho por Puerto ahora mismo. Una vivienda de ese tipo te la tienen que tasar pues en torno de 150.000 euros, 160.000 euros el tasador. Tú tienes que ir al banco con el 20% del valor de la vivienda, que estamos hablando de 24.000. Si después le suman los gastos del 10% de provisión de gastos, una persona para desembolsar, para comprar una casa, tiene que tener 30.000 euros. 30.000 euros de ahorro para poder pagar lo que sería el porcentaje que te pide el banco, y después tener también para lo que serían los gastos de provisión de fondos. Entonces, hay familias que ahorrar ese dinero, a lo mejor entre dos, pues es complicado con un sueldo de 1.200, 1.300 euros. La única solución que hay ahora mismo, y yo pienso que es por lo menos también para ayudar para bajar los alquileres, crear más ofertas. Entre más oferta haya, entre tú crees más oferta y la demanda sigue siendo la misma, significará que si antes una persona tenía, cuando ponía un anuncio, tenía 25 llamadas en media hora, pues resulta que a lo mejor va a tener 2, 4, si se diluye, o sea, si hay mucha más oferta. Entonces, la única solución para mí, que yo pienso que hay para solucionar esto en Puerto Rosario, es crear vivienda. Crea vivienda. Tú sacas todas las viviendas que tú puedas. Y después ya, cuando vayas a poner un alquiler, el mismo mercado va regulándose, porque si tú tienes una vivienda y no la alquilas al ritmo que tú quieres, o no ves que obtienes a las personas el perfil que a ti te interesa, porque también es eso importante, mirar el perfil para una persona que después vaya a responder a los pagos que tiene que ir haciendo, pues le va bajando el precio. Dice, mire usted, yo tengo el anuncio puesto desde hace 3 días y no me ha llamado nadie, le voy a bajar el precio del alquiler. Una casa que está a 800 euros, pues dirá ese señor, lo voy a poner a 700. Si ve que siguen sin llamarle a nadie, pues lo voy a poner a 600. Es que es lo que hay que hacer. A mí me gustaría que se desarrollara todo lo posible, porque la competencia es buena, y de esa manera, entre más desarrolle, los precios mejores serán. Estamos hablando de desarrollo en los suelos habilitados, ¿no? Para que nadie piense que estamos hablando de un desarrollo feroz en Puerto del Rosario, y que con la legalidad, no se puede construir nada en Puerto, es que no se puede. Vamos, eso te cae encima. Un terreno tú no puedes coger y levantar una vivienda así como así. Eso conlleva un proyecto, conlleva todas las licencias, y después tienes que tener un arquitecto y demás para que te supervise la obra. Pero a la hora de construir,
Eso es lo que se piensa uno mucho, por eso no se desarrolla tanto, los precios han subido, la posibilidad de que una persona te compre son las que son, entonces no puedes coger y lanzarte a fabricar un edificio de 40 viviendas sin tener claro de que después vais a poder venderlas a un precio asequible para que la gente venga y las compre. Y sin embargo, seguimos teniendo un parque de viviendas abandonados de construcciones que esto merecería un programa en sí mismo, ¿no? La cantidad de edificios abandonados. Ustedes, de hecho, han rehabilitado algunos de esos edificios, pero ¿por qué los promotores, los constructores en este caso? ¿Cuáles son las dificultades legales que se encuentran para poder rehabilitar esos edificios en vez de irse a obra nueva? Si el edificio está en una estructura, está vacío, pues es hacer números, ver que te cuadren y ponerse a terminarlo. El problema está en cuando la vivienda está ocupada, porque entonces ya no puedes prácticamente ni acceder a la compra, porque eso lleva a un proceso de litigios y demás. Entonces, claro, tú puedes comprar y después hacer el desahucio para las personas que estén dentro, que hay personas con situaciones muy complicadas. Yo la verdad que no me veo con... Paciencia. No, ni tampoco con el corazón de coger y hacer eso así, porque eso lleva a una familia, gente que está dentro, entonces mejor esperar, por lo menos lo que es nuestra empresa, esperar a, oye, que está la vivienda libre de ocupas y demás. Algunas hemos comprado así, intentamos siempre llegar en acuerdo con los ocupas, pero cuando están ocupadas es un tema que tiene que lidiar el fondo, el propietario, para llegar a acuerdos con los que estén viviendo dentro, con los ocupas, para buscar o bien una solución para que ellos puedan irse a vivir a otro sitio o desalojarlo de una forma que sea lo más digna posible para que ellos puedan, al fin y al cabo, vivir en una vivienda que sea digna. Eso es lo que está pasando actualmente con Marlape, por ejemplo, con la zona, ese balcón privilegiado, las viviendas verdes, para que todo el mundo nos entienda, de Puerto de Playa Blanca, donde las familias han ocupado prácticamente todas las viviendas, muchas de ellas, hay que decir que en algunos casos han sido ocupas más agresivos, más violentos, nos lo trasladan los vecinos con incendios, con conflictos, y otros no, otros son familias que incluso han invertido dinero en aluminio, en ventanas, en puertas, etcétera, porque no disponían de esos 40.000 euros para poder comprar una casa nueva, porque tampoco hay obra nueva, o no encontraban un alquiler que no bajara entre 800, 900 euros, que es lo que estamos encontrando ahora mismo en Puerto del Rosario, ¿no? ¿Cómo se puede expulsar luego a esas personas? Ahora que está el Ayuntamiento de Puerto del Rosario lidiando con esos fondos y esas entidades bancarias, una vez que ya hay un asentamiento. La única solución es crear vivienda. Crear vivienda, o sea, es que es para poder que esas personas tengan una vivienda digna, hay que desarrollar viviendas de protección oficial, que también, por ejemplo, el plan parcial nuestro lo contempla, un 40% de las viviendas van a ser en viviendas de protección oficial, porque el plan es así, o sea, hay que hacer un 40% de viviendas, que son muchas. Muchas. Entonces, edificarlas de esa manera para poder tener después las subvenciones que te da el gobierno de Canarias y tener esas viviendas para que esas personas, cuando tú le digas, oye, o el juez, hay que abandonar estas viviendas, puedan irse a un sitio donde ellas puedan vivir. Es que no pueden tampoco tirar esas personas así como así a la calle. Entonces hay que buscarle soluciones para que el problema sea dentro de lo que hay, que es el que los sueldos son los que son, los precios son los que son, pero crear vivienda para que esas personas puedan irse a vivir a algún sitio. ¿Con qué empresas van a construir ustedes estas viviendas? Nosotros las viviendas vamos a desarrollarlas nosotros con nuestra propia pequeña constructora que tenemos, porque son viviendas que en un principio no son muy complicadas, y después nosotros trabajamos tenemos que definir todavía, lógicamente en la urbanización estaremos con los Rodríguez, con Corrasa o PC o demás, y después a la hora de edificar las viviendas, pues empresas instaladoras, que tenemos que definirla porque de aquí a un año, año y medio, Nuria, no se sabe cómo va a estar el mercado laboral, que es el problema también muy grande que hay, que es a la hora de construir, pues poder conseguir personal para trabajar. Eso es que está ocurriendo en todas las obras de la isla. En todas las obras que tú puedas ir, siempre se demanda personal. O sea, estamos hablando de que, pues, a lo mejor, constructoras que hemos hablado y que pueden necesitar para un tajo que están haciendo 40, 50 trabajadores más de lo que tienen. Y no los hay. No los hay porque hay mucha falta de mano de obra especializada y también en algunos casos pues gente joven que se quiera sumar a lo que es la vida laboral en este aspecto, que es un ramo duro y que hay que aprenderlo y lleva su proceso y da.
pero no es fácil encontrar mano de obra. De hecho, estamos viendo como la mayor parte de las obras, estamos hablando de la parte pública, vienen con retraso precisamente Sí. porque hay muchos trabajadores de baja o incluso hay falta de trabajadores en la mayor parte de las obras, y tampoco tenemos tantas empresas de construcción en la isla de Fuerteventura actualmente. No, Para la porque demanda, ¿no? es un negocio bastante delicado en el que tienes unos plazos, tienes que cumplir con unos acabados, entonces pues necesitas a un personal que te dé ese servicio, que tú puedas contratarlo y que que realice el trabajo como tiene que ser, y es complicado. Es que una empresa de construcción, ¿quién se anima a coger un contrato de una obra y que te den un plazo, levántame esta casa en 2 años? Y después resulta que no tienes los trabajadores para hacerlo y el empresario quiere hacerlo y tal, pero el empresario solo no puede, o por 3, 4 personas que tenga capacidad, y los plazos son los que son. Entonces, animarse a tener una empresa de construcción hoy en día, tienen que ser gente con mucha experiencia, que lo tengan muy masticado y que tengan personal. Bueno, el personal. Siempre en este programa terminamos hablando de la falta de personal en todos los sectores, Sí. y también en algo clave como es la construcción de viviendas, que por cierto, una vez que ya está súper diagnosticado el problema, que es la falta de vivienda y todo lo que conlleva, también afecta al mercado laboral. La falta de Claro. vivienda hace que muchas personas decidan irse a otro sitio porque no pueden emplear un sueldo prácticamente en Ujú. el alquiler Así es. de la casa, ¿no? Pero por suerte también estamos hablando de soluciones. Hablábamos esta semana de esa obra nueva que va a tener lugar en la Capellanía, en Corralejo, a cargo de Carmen Villazán. Sí. 130 viviendas que se van a poner en marcha pues prácticamente en 3 años. La información ya está, ya se puede Ujú. comprar sobre plano, y ahora con Sumiranca, que Sumiranca, bueno, dio un salto también olímpico, podemos decir, ahora que estamos con las Olimpiadas, de un negocio dedicado al comercio menor a un salto a la construcción, una transición que vivimos muy intensamente durante la pandemia, donde Sumiranca se ocupó de vestirnos nuestras terrazas y patios de césped y piscinas por doquier, y ahora a la construcción y también, Jorge, a dar soluciones, como estamos viendo, a espacios. Estamos hablando de trasteros y estamos hablando también de zonas de aparcamiento para el coche o para la autocaravana. Sí, ese es el solar de la antigua bloquera de toda la vida, el que Ujú. está ahí al lado del centro comercial. Entonces ahí también tenemos pensado un desarrollo más adelante de lo que sería viviendas y demás, pero mientras, para dar un uso y no tener esa parcela parada, pues pensamos que algo que podía tener solución y necesitar y demandar. Hemos puesto parking para autocaravanas, que estamos techando todo lo que son la parcela, para que tengan su techo. Hemos puesto también un punto limpio para lo que serían las caravanas, para que las aguas grises puedan tirarlas, las aguas negras también, y puedan también cargar agua, que siempre es importante porque es un servicio para las caravanas que demandas mucho, porque cuando vienes de tu temporadita y demás, pues tener un sitio donde puedas limpiarla y sacar todo ese depósito que tiene. Y bueno, estamos alquilando las plazas de las caravanas de parking a 40 euros. Tienes tu mando para entrar y salir cuando quieras. Tienes también cámaras que tenemos nosotros ahí en toda la parcela. Y el servicio del punto amigo para lo del tema de las aguas negras. grises y negras. Ujú. Y después también tenemos una cosa que nos habían demandado bastante. En principio, bueno, plazas de parking vamos a tener unas 150. Y ya tenemos alquilados prácticamente la mitad. Vamos a seguir haciendo más techado y seguir haciendo progresivamente según vaya habiendo demanda. Y después también una solución que hemos intentado dar, que nos estaban demandando, que es el tema de los trasteros. Tenemos trasteros a partir de 5 metros cuadrados a 45 euros, que la verdad que se están alquilando muy, muy, muy bien. Lo mismo, tienes tu trastero, tu llave, el mando para entrar con tu coche, unos carritos para que tú cuando saques las cajas del coche los puedas llevar al trastero. Y más que nada, un espacio por si a alguien le hace falta algún trasto que tenga en la casa y que no sepa dónde guardarlo, o que se le hace pequeño, o que los niños se vas a cambiar lo que quiera. Sí, sí. Los tenemos de 5 metros hasta 30 metros. ¿Y el precio, Jorge? A ¿Repetimos? partir de 45 euros, Ujú. los 5 metros cuadrados, y de ahí para arriba, en torno al precio del metro cuadrado, 7, 8 euros. Ujú. Bueno, pues alguien que ahora mismo que estamos recibiendo a los universitarios que terminan sus licenciaturas, ¿no? Y vienen con muchísima carga, por ejemplo, y no Para lo que cabe quiera. una casa, o alguien que esté en un periodo de transición, que se esté mudando, o en fin, puede ser un servicio que en este caso en Puerto Rosario este servicio no existía hasta ahora.
Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé. Nosotros se nos ha ocurrido ponerlo ahí, el tanto espacio que había en la parcela, y la verdad que lo están demandando muchísimo. O sea, un tiempo para acá, hemos empezado hace 3 meses y ya tendremos unos 60 trasteros alquilados y vamos a llegar hasta 150. Hasta 150 trasteros. Sí, que la parcela es muy grande, la parcela son 12.000 metros cuadrados. 12.000 metros cuadrados, que esta es la que hablábamos en la otra. Antigua bloquera. Exactamente, que se trata de algo que irá destinado también a vivienda, pero hasta que los trámites no se solucionen. Bueno, y sobre todo hay que buscar financiación y tenemos que tener los medios. Lo primero es desarrollar la parcela del plan parcial de esta urbanización que vamos a llamar, que no te lo había dicho, Los Laureles. Los Laureles. Están plantados ahí laureles en toda la avenida, son laureles lo que hay. Le vamos a llamar urbanización Los Laureles. Y una vez que se haya desarrollado eso, pues meternos con la de arriba y bueno, poco a poco. ¿Cómo se han portado, entiendo que bien, las entidades bancarias cuando ustedes han puesto este proyecto sobre la mesa? La verdad que bien, genial. Porque esta es uno de los principales apoyos también que se necesita, ¿no? Saber que se va a contar con liquidez para la construcción de esas 1.025 viviendas. Pues la verdad que bien, me han respondido, ellos son conscientes de las necesidades que hay y en eso hay unas entidades que lo ven más y otras pues a lo mejor son un poquito más precavidas, pero en principio bien, el proyecto a todo el mundo le interesa y sobre todo a la hora de desarrollar vivienda porque es un proyecto económicamente que es viable porque hay mucha demanda. Entonces, si sacas un producto que está bien, que tiene un buen precio, un precio lógico, que lo puedes vender rápido, las entidades pues les interesa colaborar para que se puedan ir desarrollando con la máxima rapidez posible porque claro, hacen falta siempre los bancos. Hacen falta viviendas asequibles, hace falta que haya empresarios valientes, como es el caso de Sumiranca, Gracias. que se dediquen a observar cuál es la realidad, cuáles son los problemas que se encuentra ahora mismo Puerto del Rosario y Fuerteventura y que emprendan, como decíamos, unos proyectos tan... Yo quiero decir valiente porque es así, es decir, no estamos escuchando habitualmente empresarios que decidan invertir en esto, en un parque de viviendas y además sentarse con el ayuntamiento y todos los trámites que hay. Es un proyecto a largo plazo, no es algo que se hace en 3 meses ni tampoco en 6 meses, ¿no? No, nosotros lo que sí hemos tenido bajo porque esto para mí es nuevo, nos hemos apoyado en profesionales que son de verdad lo mejor que hay en Canarias. La abogada nuestra es María Fernanda Pérez Ramos, que es la abogada que redactó la Ley del Suelo en Canarias, que es la urbanista que nos está llevando y que ha hecho la redacción del plan parcial, por lo tanto nos da una tranquilidad impresionante, porque la persona que ha redactado la Ley del Suelo en Canarias te haga el plan parcial, no puede haber fallo. Sabe lo que hay. O sea, no es una cosa que... Y aparte, muy bien hablado siempre todo, comunicación con los juristas del ayuntamiento y técnicos y tal, que se han portado fenomenal. Y después en la parte urbanista tenemos a Hermenegildo, que es el arquitecto del sur, vamos, que para nosotros es un maestro, sí. Un maestro, y es una persona muy seria, los dos son profesionales muy honrados, y lo que nos preocupaba era eso, encontrar profesionales con experiencia, gente honrada, que podamos trabajar con plena tranquilidad de lo que estamos haciendo y desarrollar el proyecto, y ya está, y poner viviendas y listo. Bueno, estamos hablando de un año, Jorge. Depende, no quiero cogerme las manos ni tampoco quiero comprometer a nadie. Entonces es un proceso que esperemos que sí, año, 13, 14 meses, pero hay muy buena sintonía con el ayuntamiento y esperemos que sí. Bueno, lo decía también David de Vera, en varias entrevistas ha dicho que sí, que había muy buena relación con determinados promotores, que había muy buena relación, había voluntad por parte del ayuntamiento, que es de lo que se trata, de detectar el problema y poner soluciones en una capital que sigue estando un poco descosida en muchos de esos solares que están abandonados, que forman parte de una multipropiedad, donde no se ponen de acuerdo. Quiero irme para que vean ustedes la foto, por ejemplo, a todo el entorno del recinto ferial o del mal llamado recinto ferial, donde hay muchísimos solares que podrían ser construibles, pero que una junta de compensación no se pone de acuerdo y al final tenemos eso, una capital descosida. Es que una junta de compensación es complicada porque en momentos te encuentras con que el terreno a lo mejor tiene 7 propietarios y pues resulta que uno a lo mejor es el banco y un fondo, ese fondo tiene poca predisposición a colaborar con los gastos que conlleva la realización de esa parcela. A lo mejor después pueden haber pues
personas que no están de acuerdo con las parcelas que les han tocado. Es algo que toca tantos palos, que toca tantos intereses, que ponerlos todos de acuerdo es complicado. Entonces, nosotros lo hemos podido desarrollar porque los dos propietarios que también hay en la parcela, que nosotros tenemos, hay dos propietarios más también que tienen sus metros cuadrados, vamos a desarrollarlos todos en conjunto y a tirarlo para adelante. Entonces ha sido una cosa que también, como nosotros somos propietarios mayoritarios, en este caso pues vamos empujando el plan, pero contando también siempre con lo que son los otros dos propietarios que hay, que uno de ellos también es el Cabildo, el ayuntamiento. El ayuntamiento. Bueno, pues estamos deseosos de ver cómo empiezan a trabajar, cómo no les extrañe, si ven en el entorno que nos ha explicado Jorge. Vamos a volver a ese plano, compañeros, para explicarles que en ese entorno, el entorno del centro comercial Las Rotondas, el entorno del cementerio antiguo, se va a proyectar esa urbanización Los Laureles, con esas 1.025 viviendas, 40% de ellas para uso social. Es decir, hay una responsabilidad social, una responsabilidad corporativa con los más vulnerables y hay vivienda para todos. Esperemos que sí, que las grúas y que las máquinas, los tractores empiecen a trabajar cuanto antes porque realmente hace falta. Jorge, mucha suerte y enhorabuena por esta iniciativa. Muy ilusionados que estamos y bueno, van por ello. Gracias. Bueno, Sumiranca, empresa majorera. Ojo, aquí no estamos hablando de empresas que vienen de fuera, sino de capital netamente de aquí. Empresarios valientes que quieren poner soluciones a nuestros problemas. Pausa publicitaria y volvemos con balance de este primer año de gobierno de la mano de los representantes de las juventudes.